Aún en medio del ruido, Jesús tiene un mensaje para ti. Y cuando Dios habla, la vida cambia. Bienvenido y bienvenida a Un Mensaje del Cielo podcast. Mi nombre es Valerie y soy la host, anfitriona, creadora, editora de este podcast. Para mí siempre es un honor contar con tu compañía aquí en este pequeño espacio del internet. Te invito a que te pongas cómodo, cómoda y a que platiquemos un momento, pasemos un buen rato aquí. La verdad es que mi intención no era tomarme un tiempo o ausentarme aquí en el podcast por un mes. No era mi intención, no estaba en mis planes. Pero bueno, por circunstancias de la vida, así se dieron las cosas. Gracias a Dios ya estoy aquí de vuelta con toda la energía. Estoy muy feliz de estar grabando el día de hoy. Ya extrañaba, ya me hacía falta em, estar acá en el podcast. Como lo he dicho anteriormente, este podcast para mí es un sueño hecho realidad y es un proyecto que por un muy buen tiempo estuvo en oración, solo en oración. Y el hecho de grabar, publicar, editar, todas esas cosas es para mí un sueño hecho realidad, literal. Es, sí, un proyecto ya en obra, en accionar. Sin más preámbulo, en el episodio de hoy hablaremos sobre los símbolos de la palabra de Dios. En el anterior episodio hablamos de la Biblia, la importancia de leerla y su contenido. Mi idea principal era que este fuera el episodio de continuación al tema. Como expliqué anteriormente, bueno, se tomó un tiempo para llegar a la segunda parte, pero aquí está. Hoy te invito a que si tienes tu Biblia cerca, pues a que vayas y la busques, eh, a que traigas tus apuntes. Y bueno, si no tienes Biblia física, no te preocupes. Gracias a la tecnología, pues podemos utilizar herramientas como App Store, Play Store y descargar una Biblia en nuestro dispositivo móvil. Em, Hoy vamos a utilizar la Biblia porque, bueno, vamos a ver varias citas bíblicas, entonces nos va a ser de mucha ayuda. Sin más preámbulo, demos inicio a este tema. La Biblia es un libro maravilloso, es un libro que está lleno de quién es Dios, qué le gusta, qué no le gusta, cómo actúa Él. Está lleno de enseñanzas que nos muestran el plan de salvación que Dios creó para la humanidad. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene varios símbolos, los cuales nos muestran los diferentes beneficios y características de leer la palabra de Dios. Algunas expresiones bíblicas están en sentido figurado, es decir, que usan una figura como ejemplo o usan una figura para expresar una idea. Y es ahí donde entran símbolos, símbolos de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver varios de estos símbolos em, y bueno, vamos a estudiarlos conforme a la Biblia. El primer símbolo que vamos a hablar es la Biblia o bueno, la palabra de Dios como espada. Y en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas
y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros somos soldados de Cristo y todo buen soldado está preparado. Por ahí hay un dicho que dice, en guerra avisada no mata soldado. No sé si lo conocías, pero bueno, acá en Colombia lo he escuchado. Y bueno, como decía yo, todo buen soldado está preparado. Todo soldado tiene un arma. En este caso, nuestra Biblia es nuestra espada. La palabra de Dios es nuestra espada. Y si no la leemos, si no estudiamos la Biblia, no vamos a saber y no vamos a tener conocimiento y no vamos a saber usar nuestra espada en el momento en que más lo necesitemos. Bueno, yo no sé mucho de espadas, literalmente hablando. Sí sé de Biblia, pero no de espada. Em, pero todo espadachín, si se puede decir así, tiene que practicar con su espada. Y para volverse bueno usando la espada, tiene que practicar y practicar y usarla y usarla. Es lo mismo. Nosotros para adquirir palabra de Dios, para adquirir conocimiento y como dije al principio, saber qué le gusta a Dios, qué no le gusta, pues Él nos dejó la palabra, Él nos dejó la Biblia. Y como buen soldados también debemos estudiarla, ejercitarnos en la palabra, en el estudio de la palabra, y ahí adquiriremos fuerza, adquiriremos ese músculo ya, hablando en un sentido también figurado. Una espada tiene filo, una buena espada tiene una punta, valga la redundancia, puntiaguda. Y aquí en Hebreos 4:12 dice, em, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hablando más literalmente dice las coyunturas y los tuétanos. Pero ya hablando espiritualmente se refiere, y ahí lo dice, a discernir los pensamientos, la intención del corazón, porque es tan puntiaguda, tan afilada que llega a, hasta el fondo, hasta lo más profundo, es decir, los pensamientos, las intenciones del corazón. Y en Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es nuestra espada. Y como dije, tenemos que ejercitarnos usándola, estudiándola, leyéndola. Otro símbolo de la palabra de Dios es la palabra de Dios como pan. En Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, justo hoy yo desayuné pan y qué coincidencia, justo hoy le dije a mi mamá, uy, el pan es tan rico. Yo soy amante del pan. Las personas que me conocen saben que yo puedo desayunar pan, cenar pan el mismo día, o sea, yo soy amante del pan. Entonces yo hoy le dije a mi mamá, uy, mami, el pan es tan rico, es delicioso, con todo, o sea, con todo, con queso, con jamón. Bueno, ya cerrando el tema de hablar del pan, la palabra de Dios es como ese pan que nos alimenta, que nos da fuerza, que nos nutre. Y como cristianos, como creyentes, o si estás empezando en este camino, si estás apenas conociendo a Dios, si te interesa, pues mi invitación es a que te alimentes con la palabra de Dios, que es ese pan, que es esa palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde puedes encontrar tú las palabras textuales de Dios, de nuestro Señor Jesucristo? En la Biblia. Y con ellas te puedes alimentar. En Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene
nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese versículo yo creo que se explica por sí solo. La palabra de Dios es ese pan que nos alimenta espiritualmente. Alimenta nuestra vida espiritual. Y el pan es un alimento sólido. Entonces, la invitación hoy es a que nos alimentemos diariamente con la palabra de Dios para no desnutrirnos, para no ser creyentes desnutridos, creyentes débiles. Y como dije, si estás iniciando en este camino tan hermoso, pues la palabra de Dios es la que te va a sustentar en esos momentos de debilidad, en esos momentos de pocas fuerzas. Ahí vas a encontrar un refugio en la palabra de Dios. Otro símbolo de la palabra de Dios es agua. La palabra de Dios como agua. En Efesios 4:26 dice lo siguiente: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. El agua es el mejor líquido para quitar la sed. Cuando tenemos sed, esa sed que desespera, lo único que queremos es agua, un agua frita. Hay personas que les gusta más el agua al clima y bueno, eso es gusto de cada quien. Pero puede que nos ofrezca en ese momento, no, tómate este Gatorade, tómate, no sé, este refresco, este jugo, y uno se lo toma y puede estar el jugo frío y todo, pero no te quita la sed, porque solo el agua quita la sed. El agua también es el mejor elemento para limpiar, para purificar. Y este versículo, Efesios 5:26, de eso nos habla, de la purificación, usando el agua como el elemento para purificarnos. Si algo está muy sucio, por ejemplo la ropa, decimos, ay, lo voy a meter en remojo, en agua, y ahí se le va a quitar la mancha. Exactamente así es la palabra para nuestra vida. Encontramos la palabra de Dios y encontramos cosas que debemos cambiar, que debemos mejorar, que no están bien, que a Dios no le agradan. Y es esa palabra la que nos va purificando y nos va purificando y nos va quitando esas manchas, esas actitudes, esas palabras, ese comportamiento que no está bien. También en Deuteronomio 32:2 dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi racionamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. El agua también es elemento fundamental para el crecimiento de seres vivos como las plantas. A mí me gustan mucho las plantas. Yo siempre digo, yo quiero tener un huerto, quiero tener un huerto. Y por más abono que tú le eches, siempre vas a necesitar agua para ese crecimiento de las plantas. De esa misma manera, si queremos crecer en la fe, si queremos crecer como cristianos, crecer cada día más y que Cristo crezca en nosotros, pues debemos estudiar, leer la palabra, porque es la palabra de Dios. Y ella poco a poco va purificando las cosas que a Dios no le agradan, pero de la misma manera va haciendo que crezcan las cosas que a Dios sí le agradan en nuestra vida. Otro símbolo de la palabra de Dios es la palabra de Dios como espejo. Y en Santiago 1:23 y 24 dice lo siguiente: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La palabra de Dios como espejo es, por ejemplo, en las mañanas
nosotros nos levantamos, nos hacemos aseo personal y nos empezamos a alistar para ir al trabajo o bueno, a atender nuestras responsabilidades, a estudiar. Y cuando nos alistamos siempre antes de salir, miramos al espejo, a ver cómo estamos, a ver cómo quedamos, si estamos bien. Muchas veces ese reflejo que vemos en el espejo no nos gusta. Yo tengo que admitir que muchas veces lo que el espejo me muestra no me gusta. No, no me gusta lo que veo en el espejo. Entonces voy rápidamente y me cambio y me vuelvo a ver en el espejo y digo, ay no, ahora peor, no me gusta. Entonces voy otra vez y me cambio y hasta que por fin, listo, ya puedo salir. Así exactamente es la palabra de Dios. Nos muestra nuestra condición. Muchas veces es difícil vernos al espejo y confrontar lo que vemos. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Y nos hace sentir mal, nos hace sentir incómodo. Pero es de valientes reconocer y ver y decir, esto debo cambiar, esto no está bien. Lo que veo reflejado no es lo que a Dios le agrada, no es lo que Dios quisiera ver en mí. Y es de valiente reconocerlo. Por eso yo creo que hay personas que les cuesta escuchar el evangelio o les cuesta aceptar el evangelio, porque el evangelio nos muestra nuestra condición caída como seres humanos y hay personas que eh, no aceptan esa condición caída, no aceptan ese reflejo que se ve en el espejo de una imagen negativa. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Como les dije anteriormente, el espejo no solo te confronta, no solo te dice cómo estás, tú puedes ver cómo estás y decidir cambiar. Y como dice acá, ser transformados de gloria en gloria. Como puse el ejemplo personal. Si este outfit no me gusta, voy y me cambio. Si este outfit no me gusta otra vez, no me siento cómoda, me veo fea, voy y me cambio. De esa misma manera. Transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Eso es el trabajo de un espejo, decir la verdad de nuestra condición. Y eso es lo que hace la palabra cuando la leemos. Personalmente me ha pasado que a veces leo, por ejemplo, el Antiguo Testamento y digo, ay, pero ese pueblo de Israel, ¿por qué hacía eso? Sí, ay, por Dios, es obvio. Tenían que haber hecho esto, tenían que haber hecho caso. Pero también a la vez, después de ese pensamiento se va, llega el otro pensamiento, ay, ¿y tú qué hubieras hecho? Porque es muy fácil, en mi caso, leerlo como tercera persona y no activamente en la situación. Es muy fácil para mí leerlo y decir, ay, es obvio, esta es la respuesta. Pero en ese momento, ¿yo qué hubiera hecho? Capaz también hubiera desobedecido. Y si lo llevo a la actualidad, ese ejemplo me sirve para ver mi condición y decir, uy, yo también he sido desobediente. Uy, yo también he tenido ídolos. Uy, yo también he deshonrado a Dios. Entonces, la palabra de Dios es ese espejo. Nos muestra la condición, pero también nos dice y nos transforma de gloria en gloria. Otro símbolo de la palabra de Dios es la palabra de Dios como miel. En Salmo 119, 103 dice lo siguiente. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y bueno, acabamos de hablar de la Biblia, o más específicamente de la palabra de Dios, como espejo, como espada, como agua.
Pero la palabra de Dios también es miel, también es dulce. No solo vas a encontrar en la palabra de Dios una palabra de confrontación, sino que también vas a encontrar una palabra dulce, esperanzadora, una palabra de salvación, una palabra de ánimo. Eh, la Biblia, como dije al principio, es un libro maravilloso y muy, muy completo. No le hace falta ni una coma. Y tiene palabra para todos los días. O sea, créeme que no te vas a aburrir de leerla, de estudiarla, de escudriñarla, porque es que siempre vas a encontrar algo nuevo. En algunos momentos, en los momentos más duros de tu vida, vas a encontrar una palabra de ánimo. Y también vas a encontrar una palabra dulce, una palabra de consuelo, una palabra de salvación, de restauración. Y a su misma vez vas a encontrar una palabra de confrontación, una palabra que te anime al cambio, que te saque de tu zona de confort. Pero como decía, la palabra de Dios es miel. Y como leíamos, más dulce, más que la miel en mi boca. Esta palabra de Dios también sirve para endulzar nuestro día a día, para decir, para animarnos día tras día. Otros de los símbolos de la palabra de Dios es martillo y fuego. Jeremías 23 y 29 dice: No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. El fuego es un elemento consumidor. Y puede parecer como que, uy, la palabra de Dios es brusca, es espada, es fuego, es martillo, oh my God. Sí, puede parecer así, pero en realidad ese fuego quema todas esas cosas que a Dios no le agrada. Nosotros tenemos que saber que Dios es un Dios santo y Él demanda de nosotros santidad. En algunas ocasiones vamos a tener que pasar por purificación, proceso de fuego. Otro de los símbolos de la palabra de Dios es oro. Salmo 119:72 dice: Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. La palabra de Dios también es lámpara. En Salmo 119, el 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si estamos en la oscuridad, no podemos ver hacia dónde vamos, no podemos caminar. Y si intentamos caminar en la oscuridad, pues nos golpeamos, nos lastimamos, eh, y es un poco peligroso. Pero la palabra de Dios es esa lámpara, es esa luz, es un guía, es una guía. Por eso en el episodio anterior yo decía, esta es nuestra guía de a dónde vamos y cómo hacemos para llegar allá. Todo eso lo encontramos en la palabra de Dios porque es nuestra lámpara, es la que alumbra nuestro camino. Ya para terminar, quiero decir que quiero extenderte la invitación a que abras tu Biblia. No vengo a tirármela de que sé todo sobre la Biblia y que me he leído todos los versículos. No, no, no. Yo también estoy en este proceso de lectura diaria. A mí me gusta mucho leer. Desde hace unos años para acá me he puesto en la tarea de leer la Biblia diariamente. Y no me canso de repetir que entre más la leo, más aprendo. Entre más la leo, más hay cosas que no sabía y descubro. Y mi invitación es para que tú también participes de esto. En la Biblia vas a encontrar
palabras dulces como la miel, vas a encontrar palabras que te confronten como un espejo y hablan de nuestra condición. Vas a encontrar una espada que si practicas diariamente la lectura vas a poder saberla manejar. En la palabra de Dios también vas a poder encontrar agua refrescante, una palabra refrescante, una palabra que te limpia diariamente, que te lava. Y mi invitación es esa, a que la leas. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Mi sueño y anhelo es que este episodio haya podido ser de bendición espiritual para ti. Estoy muy agradecida de que hayas estado aquí en este pequeño espacio del internet conmigo. Es un honor para mí. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídate, Dios te bendiga. Chao.